Existen muchos tipos de terapia dentro del mundo de la psicología, pero hoy queremos hablarles de una en especial. Y aunque en español resulta difícil de pronunciar, todos nos preguntamos, ¿qué es el EMDR? EMDR son las siglas en inglés de una novedosa y potente técnica psicológica que significa desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Fue desarrollada en sus inicios por la doctora Francine Shapiro en los Estados Unidos de América a finales de los 80. Las personas que sufren cualquier tipo de los llamados trastornos mentales o simplemente dificultades en su vida, es decir, miedos, fobias, estados depresivos, duelos, etc., se pueden beneficiar de esta técnica, ya sean personas adultas o población infantil. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Podemos imaginar el cerebro como un gran ordenador. Desde que nacemos, nuestro cerebro procesa y almacena información minuto a minuto y todo queda grabado en nuestra memoria, seamos conscientes de ello o no. Pongamos por ejemplo que esta niña, Laura, disfruta jugando en la playa y un día una ola le da un gran revolcón en la arena. Esto, por supuesto, le da un gran susto y siente que se podría haber ahogado. Su cerebro almacenará la información de agua igual a peligro. Esta información queda archivada en su ordenador mental, de modo que su cerebro leerá el archivo peligro siempre que se acerca al mar o incluso a una piscina, y lo hará de una forma automática e involuntaria. Con el paso de los años, Laura se habrá olvidado de aquel incidente, pero su cerebro seguirá reaccionando con una respuesta fóbica ante el mar y las piscinas, incluso ante el agua misma. Puede ser que un día Laura decida luchar contra su miedo y acudir a un terapeuta que decida aplicar EMDR con ella y permita que su cerebro de forma natural procese y ajuste aquellas memorias y aprendizajes perturbadores y, por lo tanto, hoy en día puede acercarse al agua y disfrutar del mar, de las playas y de las piscinas. Con EMDR, la sabiduría natural de la mente de Laura sustituirá aquella sensación de peligro cuando la ola la revolcó por otra información más ajustada y liberadora. Estudios neurocientíficos demuestran que la estimulación bilateral activa zonas cerebrales como la amígdala, el hipocampo y las zonas prefrontales de la corteza cerebral. Estas zonas están relacionadas con la memoria y el aprendizaje, las emociones y el procesamiento de la información. El EMDR está avalado como un procedimiento basado en la mayor evidencia científica según importantes organizaciones de la sanidad y la salud en Estados Unidos, Israel, Canadá y otros países, así como por la Organización Mundial de la Salud. En España y especialmente en Canarias contamos con profesionales formados en la aplicación de esta técnica siguiendo los estándares de calidad de la Asociación EMDR Internacional, donde se integra la Asociación EMDR España que preside Francisca García Guerrero. Más en concreto, el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife cuenta con una comisión EMDR coordinada por el psicólogo clínico y consultor EMDR Europa José Ángel López, quien viene apostando desde hace años por el acercamiento de esa formación especializada a nuestras islas. Trabajar con EMDR para mí ha sido entrar como en una nueva galaxia, en una nueva dimensión, tanto por mi trabajo como por la eficacia y el rendimiento que veo en los pacientes con los que trabajo. Aunque el EMDR parece muy sencilla, ha de ser practicada por profesionales cualificados como son los profesionales de la psicología o de la medicina. En el Colegio Oficial de Psicología o en la Asociación EMDR España pueden encontrar al terapeuta más cercano a ustedes. Les dejaremos toda la información en la caja de descripción de este vídeo. El EMDR supone una nueva dimensión en hacer psicología con mucha investigación continua que mejora su aplicación y garantiza su seguridad y eficacia. Nos alegramos sinceramente de que no la necesite, pero si la necesitara, creemos que es una de las mejores opciones. Pues así de claro nos los cuentan, claro que sí, y ya saben que para nosotros es fundamental que vengan los profesionales y que sean ellos los que nos acercan todas estas cosas. Por lo tanto, del Colegio Oficial de Psicólogos tenemos por nosotros, aquí al ladito tenemos a Indira Alcalá. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa. Bueno, nosotros encantados de tenerte y sobre todo de poder hablar un poco de un tema y una de las terapias que yo creo que más está funcionando y que también, bueno, pues llevada por buenos profesionales tendrá muy buenos resultados. Sí, por supuesto, EMDR. Es una terapia que realmente cuando la hemos descubierto, los profesionales de la psicología nos damos cuenta de los beneficios. Es una terapia bastante sencilla, como dice, pero muy contundente. Hay que saberla aplicar, por supuesto, y estar muy preparados para hacer EMDR. Pero nos ayuda, pues por supuesto, a desensibilizar y desbloquear todos aquellos programas que han quedado atrapados en la memoria de la persona y que le está causando frustración, ansiedades, depresiones y todas esas cosas. Desde luego, porque además desbloqueando todo esto podemos ser mucho más felices y nos lo va a contar Indira, pero también nos va a contar Luca, que lo tenemos aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bastante bien, gracias. Luca, vamos a hablar del MDR, es una de las terapias o de los tratamientos que ustedes están llevando, pero ¿qué perfil, qué pacientes son los que llegan y son las personas pues indicadas para someterse al MDR? Digamos que no hay un perfil específico, es decir,
es un poco a discreción del terapeuta. Eso está claro que en toda la vida de una persona hay momentos bastante oscuros o momentos que podemos definir traumáticos. Así que cualquier persona puede beneficiarse de MDR. El problema principal está en definir cuándo es oportuno aplicar MDR o cuándo es oportuno a lo mejor aplicar otra técnica antes de aplicar MDR. Para ello es necesario estar bien formados en ella. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo sería un poco esa primera toma de contacto que tendríamos al paciente pues con el terapeuta? Pues una primera entrevista que tiene que ser muy exhaustiva, es decir, hay que entender bien de dónde viene la problemática de la persona. MDR trabaja trauma, es decir, se basa en la idea de que si tú tienes una problemática psicológica a día de hoy es porque has tenido un trauma en tu infancia, adolescencia, en el momento de nacer también, puede ser, o a lo largo de tu vida, que está creando hoy esos síntomas. Vale. Así que es importante conocer esa historia para determinar cuándo se han creado los síntomas que padece la persona a día de hoy. Vale. Una vez que has detectado cuáles son esos momentos importantes, aplicarías MDR para ir a desensibilizar esos momentos y así esas conexiones disfuncionales, esas conexiones de malestar que crean la sintomatología actual, bajen de intensidad y se libere la persona de esos bloqueos. Podríamos decir, Indira, tal vez que normalizamos una situación que aquello que se quedó ahí, que está como en tu subconsciente sin ser nada consciente, o sea, no tienes ni idea de lo que te pasa, pero sabes que tienes ciertos rechazos, ciertos miedos o ciertas situaciones que te hacen la vida un poco más complicada, se desbloquean tratando un poco el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Sí, porque al estar atrapado, esa información, eso que ocurrió, tal vez, como dice Luca, en la infancia, incluso en el momento del nacimiento o antes del nacimiento, esa información queda allí, atrapada en el cerebro. Es como si hiciese un bucle de neuronas que quedan allí como girando, dando vueltas. Vale. Entonces, el tratamiento que se hace con MDR es buscar de forma natural, bien, con esa estimulación bilateral entre los hemisferios cerebrales para que esa información que está ahí atrapada en las neuronas, a través de esa una estimulación bastante entre los dos hemisferios, pues hace que ese bucle, ese bloqueo, pues se desvanezca de forma natural. Bien, es un proceso que a través de esa estimulación pues nosotros pues ayudamos al paciente para que conecte con su cerebro. Nosotros en MDR decimos que no trabajamos con la conciencia del individuo, sino que trabajamos realmente con su cerebro. Decimos, permite que tu cerebro haga el trabajo por sí mismo. Incluso pues le invitamos a que visualice o que lo asocie pues como que si estuviese pasando por un túnel, como si estuviese allí, o a lo mejor estuviese en una especie de tren. Vale. ¿Ven? Y ve pasando pues las imágenes, pero él está en un tren, ¿ven? Está viendo pasar, es como un doble focus, y a través de la estimulación permite que el cerebro vaya reproduciendo imágenes y las vaya sin necesidad de interpretarlas, que esa es la diferencia con otro tipo de terapia. Bien, no la tiene que ni siquiera que interpretar ni darle un juicio de valor, simplemente las deja que vayan fluyendo. La sensación de los pacientes es que la imagen se va alejando, que esa imagen que le creaba tensión o frustración, pues se va alejando, incluso pues ya no la puede recordar de la misma manera y no le produce ningún tipo de ansiedad ni de rechazo. Entonces pues va fluyendo y de repente pues se encuentra haciendo cosas que antes no las hacía porque estaba traumatizado por esa experiencia que vivió, que ni siquiera es consciente. Nosotros le decimos, no necesitas ni siquiera estar consciente de lo que ocurrió, deja que todo fluya. Bien. Vale. Una vez lo hacemos así y vamos moviéndolo a base de ustedes, que además creo que lo hacen moviendo o los dedos o con una luz o con algún instrumento, ¿no? Hay varias técnicas que nosotros aplicamos, que es para estimular ambos lados del cerebro. Una es pues la estimulación bilateral con los dedos. Bien, vale. Es la que particularmente yo suelo utilizar, es la más efectiva. Bien, incluso se ha estudiado que a través de los movimientos oculares pues logras que el paciente pues libere más fácilmente esto.
Sin embargo, hay pacientes que no necesariamente van a funcionar mejor con la estimulación bilateral, sino que pueden pues, apreciar mejor o valorar mejor la estimulación táctil. Bien, entonces trabajamos con la estimulación en las manos. Bien, con las ambas manos pues vamos estimulando. Y también pues se puede trabajar con la bolita de luz, ¿bien? Que va pasando, con un proyector que va pasando la bolita. Bien, eso a criterio de cada terapeuta. También se trabaja con la estimulación auditiva, vale. Bien, con los sonidos en cada uno, siempre que sea estimulación bilateral para estimular ambos lados del cerebro. Además, Lucas, los datos indican que efectivamente es súper efectiva, porque creo que muchas de las personas que realmente se prestan a este tratamiento y deciden que, bueno, ustedes los terapeutas dicen, pues mira, creemos que el MDR es lo que más se adapta a lo que tú necesitas, pues desbloquear y un poco a quitar ese trauma, los resultados son fantásticos. Sí, digamos que desensibilizar una experiencia traumática puede durar entre 1 y 4 sesiones, es decir, solo. Hay muy pocos pacientes que necesitan más sesiones de tratamiento por el mismo trauma. Vale. ¿De acuerdo? Esas son particularidades de cada uno. Hay ciertos pacientes que o a lo mejor están medicados, entonces el cerebro pues procesa de forma más lenta, o por sus propias características procesan de forma más lenta y más pausada, ¿de acuerdo? Pero lo más normal es que un paciente entre 1 y 2 sesiones pueda liberarse de cada uno de los traumas que lleva. Pues además de ser efectiva es súper rápida, porque además la duración de la terapia tampoco es que se vaya a pensar alguien que está en casa que es de un día entero. Es una terapia prácticamente de duración normal, ¿no? Sí, la terapia dura más o menos 1 hora, dependiendo, 1 hora y media en ciertos casos. Y con eso pues es suficiente para ya bajar, aunque a lo mejor no se vaya a desensibilizar totalmente, a eliminar totalmente el trauma, ese baja a niveles mucho más tolerables. Perfecto. También otra cosa que me parece curiosa, hablamos de eso, de desensibilizarlo. ¿En algún momento nosotros vamos a exponer qué es lo que realmente nos tiene ahí, o simplemente ustedes lo van a ir tratando de otra manera? Me refiero, nos decía Indira que podemos ver imágenes de nuestra vida, pasará también pues a lo mejor ese trauma, a lo mejor de nuestra vida. ¿Ustedes serán en el momento en el que vamos a tener que meternos en profundidad en el tema, o sin embargo va a pasar un poco como el resto de los capítulos, que no son ni de fobias ni de traumas? Bien, a ver, como te decía antes, para aplicar este tipo de técnica es necesario entender de dónde vienen esos síntomas, o sea, de dónde se ha creado ese trauma. Una vez que encontramos ese trauma, vamos a empezar desde allí. Vale. Vamos a pedir la peor imagen posible, la que cree el mayor malestar posible. Vale. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar desde allí. Una vez que empezamos allí, ya, como estaba diciendo Indira, a mí me gusta otro tipo de metáfora, que es, bueno, te sientas en el cine y tú pones el primer pantallazo, sabes qué está pasando en ese momento, pero ya desde allí, una vez que empezamos con la terapia, ya no sabes lo que va a pasar. Entonces, tú simplemente eres un espectador de todo lo que está pasando dentro de ti. Entonces pueden ser, como decía Indira, imágenes, pero también pueden ser sensaciones, emociones o pensamientos. Vale. Simplemente la persona tiene que estar pendiente de lo que le va pasando sin ser crítico. Entonces, nosotros hacemos siempre algunas pausas durante las intervenciones para preguntar qué está pasando, claro, para ver si tenemos que desviarnos hacia un lado, hacia otro, tenemos que parar o tenemos que dar más tiempo al cliente en ese caso. Y de allí pues vamos decidiendo, pero siempre empezamos desde la imagen traumática. Perfecto. Y de ahí puede conectarse con cualquier otra cosa. Claro, porque también esa parte lleva, ¿no? Una cosa lleva a otra, y realmente a lo mejor cosas de la infancia, o incluso, como decías tú, cosas antes del nacimiento incluso, que después, bueno, pues desembocan en problemáticas a lo mejor con 40 años, con 50, con 30, con 28, ¿no? Sí, que no necesariamente lo que te está ocurriendo ahora va, o una situación de ansiedad, pues esté siendo provocada por lo que te está ocurriendo en este momento, sino que puede estar relacionada con hechos de la infancia, bien, entre los 0 años antes hasta, pues incluso hasta la adolescencia.
¿bien? Donde vemos que hay una cantidad de traumas o de situaciones que no han sido procesadas de una forma adecuada, natural por el cerebro. El cerebro debe tener su forma natural de procesar la información. Entonces, pues, cuando nos están ocurriendo situaciones, sentimos ansiedad o fobia o algo que sentimos muy intensamente, pues no necesariamente es por una circunstancia actual. Sí puede ser el disparador de ese trauma que quedó atrapado en la infancia. Vale. Bien, entonces sí lo vamos a buscar, lo vamos a rastrear. Por eso es que en las primeras sesiones de intervención lo que hacemos es buscar en la historia, en su ciclo vital, ¿bien? Cuáles han sido esos episodios durante la infancia que reconoce como que han sido intensos. Vale. ¿Bien? Situaciones de peligro, esa sensación de muerte, a lo mejor se lo ha vivido, de abandono, situaciones que para la persona pues hayan significado que han sido intensas, si las logra recordar, bien, porque también vamos a hablar de que en la infancia pues hay muchos momentos en que no te enteras, que no, hay lo que llamamos el cerebro protege, bien, la mente pues a través de la amnesia infantil, ese tipo de amnesia, pues que los niños no recuerdan las cosas que le han sucedido, quedan allí guardaditas. Sin embargo, lo que no queda guardado son las sensaciones, bien, porque el cuerpo va a estar constantemente reaccionando ante eso que está ahí atrapado. Entonces, hay personas que incluso durante la terapia con EMDR tienen la sensación a lo mejor en el estómago. Dice, es que tengo como una bola, siempre he tenido una bola en el estómago. Y cuando vamos reprocesando toda esa cantidad de cosas que están allí, la persona dice, es que tengo como que la bola me está saliendo, está ¡pum! Y no sabemos qué fue lo que salió de ahí. Y te quedas liberado, que no te dijo nada, sí, ¿no? Y nosotros los terapeutas, cuando trabajamos con MDR, somos realmente los más sorprendidos de la técnica, porque, bueno, es algo que sorprende, pero es muy científica esta técnica, está bien avalada, la verdad. Está súper bien avalada y además es súper interesante. Realmente es un tratamiento que luego, como dice ella, te quedas como ¡pum! ¡Qué bueno! Y realmente, bueno, pues podemos seguir y ser un poquito más felices. Yo, sinceramente, de primera mano puedo decir que es como esa sensación de liberación, de decir, ¡ay, qué bueno! Ya está, ahí se queda el problema y seguimos con la vida de otra manera. Lucas, ha sido un placer contar contigo y espero verte otro día por aquí. Cuando tú quieras, estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Indira, mil gracias por acompañarnos. Ha sido un placer contar contigo. Gracias. Y sobre todo, bueno, pues la posibilidad de acercarles a la gente que está en casa, sobre todo, que sean un poquito más felices. Sí, por supuesto que sí. Bueno, ya saben que para nosotros es fundamental nuestra sección de salud mental, en donde, bueno, pues ya saben, quincenalmente vienen desde el Colegio Oficial de Psicólogos y nos hablan pues de todas esas cosas, tratamientos, terapias y sobre todo cómo ser un poquito más felices, porque realmente está a nuestro alcance y tenemos muy buenos profesionales en Tenerife, profesionales que están dedicados absolutamente a ayudarnos con algunas cosas. Ir a un psicólogo no significa que seamos raros, al revés, somos suficientemente inteligentes para saber que echándonos una manita vamos a ser muy felices y sobre todo vamos a ser muy felices a los que tenemos también a nuestro alrededor. Vamos a ver cómo continúa